Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto de apertura del Festival Sorollano, en el cual estamos celebrando el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla. Como bien saben, o seguramente lo habrán visto en los carteles, este Festival Sorollano va a constar de diferentes actos, en el cual tendremos la primera clase magistral, que ahora presentaremos al ponente. Después tendremos una ponencia sobre una perspectiva estética sobre Joaquín Sorolla. También tendremos una presentación de novela, una mesa redonda y finalmente un concierto. Es, digamos, una manera de rendir homenaje a este gran genio que fue Joaquín Sorolla y que, desde luego, es una persona que nos sigue inspirando, sobre todo por la imagen de España que él fue capaz de dar y sobre todo por la visión luminosa que aparece en su obra. Todo esto pues lo iremos analizando muy detalladamente en los actos de las siguientes semanas. Bien, sin más, me gustaría presentar a nuestro primer ponente, que es el profesor Amando de Miguel Rodríguez. Él es el presidente honorario del comité organizador del Festival Sorollano y tiene una larga trayectoria, como seguramente algunos de ustedes saben. Él nace en Zamora en 1937, ha sido catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es catedrático emérito de esta universidad. Ha sido también posgrado en la Columbia University y profesor visitante en Yale University, en University of Florida, en el Colegio de México y en Texas University San Antonio. Ha sido además profesor en las universidades de Valencia y de Barcelona. Ha publicado más de 120 libros, miles de artículos a lo largo de toda su extensa trayectoria profesional y ha sido además colaborador en distintos medios de comunicación, prestando toda su sabiduría. Desde el 2004 es miembro del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y además ha sido ganador de distintos premios de ensayo. En 1981 firmó el Manifiesto de los 2300 en defensa del español en Cataluña, un tema que desde luego lamentablemente sigue siendo de actualidad, y actualmente es miembro del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, un tema que seguramente a muchos de los que estamos aquí también nos ocupa y nos preocupa. El tema del que nos va a hablar hoy el profesor Amando de Miguel es el retratismo en Sorolla. Muchas gracias. Bueno, me he permitido, dado que la conferencia va a ser corta, espero, ampliar el título. Y el título es El retratismo en Sorolla como culminación del proceso milenario en la historia de la pintura. Es decir, que nada menos que vamos a empezar por la prehistoria hasta llegar a Sorolla, si tengo tiempo de dar este salto gigantesco a lo largo de los siglos. Es evidente que esta lección es parte de un homenaje de varias intervenciones y por lo tanto lo mío es solo una parcela pequeña. Eso es lo patente, lo evidente. Pero esta conferencia tiene algunos elementos peculiares. Por ejemplo, lo más probable es que sea la última conferencia que yo dé, por razones ajenas a mi voluntad. Y por lo tanto los asistentes tienen ese privilegio de escuchar la última conferencia de don Amando. Otro elemento raro en esta conferencia, que es sobre arte, es que no hay pantalla. No hay pantalla. Es decir, ustedes van a tener que mirarme a mí y escuchar lo que yo diga, porque esa es la lección que yo voy a dar. Una conferencia consta de dos partes: la lección del profesor y lo que hacen los alumnos. Es decir, yo les voy a poner a trabajar. A lo largo de esta charla yo voy a emitir constantes guiños o sugerencias de cuadros, de autores, de personajes que no están en la pantalla, pero ustedes lo van a recordar. Y cuando vayan a su casa, en sus ratos libres, cogen los salchiperres estos electrónicos que ustedes tienen y miran todas las sugerencias que yo he dicho. Si yo hablo de las meninas, pues busca las meninas. Y así es una conferencia.
porque si no, sería una comunicación baldía, porque no, estarían ustedes saltando desde la pantalla a mi rostro. No, ustedes tienen que estar preocupados de mi rostro y mis gestos y mi palabra, porque esa es la parte de mi trabajo. Pero repito, ha de ser completado con el trabajo suyo, con los deberes que luego tienen ustedes que hacer en su sitio. Por otro lado, otra rareza de esta lección es que es un poco pretenciosa, ya lo he avisado. No voy a hablar de Sorolla en sí mismo, sino Sorolla como la culminación de un proceso no ya de siglos, sino de milenios, porque es el proceso de la historia de la pintura, que se puede resumir en una hora difícilmente, pero lo intentaré, porque si no, no se entiende nada. Si no es por esta culminación de Sorolla, desde los maestros Goya, Velázquez, en fin, y todos los que iremos citando, si no es una culminación de un proceso, no se entiende nada. Es así como yo veo a Sorolla. Es, por tanto, otra cosa rara. Es una lección sobre arte cuando yo no soy experto en arte. Es decir, que soy un aficionado. Me ha faltado tiempo. Tengo muchos libros de arte en mi casa. Me ha faltado tiempo para escribir un libro sobre arte. Me hubiera encantado escribirlo. Pero no he escrito ni una línea sobre arte. Pero hoy me he descrito un poco, porque vamos a hablar de arte. Después de todo, el arte no es más que el manejo de los símbolos, sean musicales, sean colores, sean palabras, sean, en fin, barro, sean elementos materiales utilizados simbólicamente. Eso lo ha hecho la humanidad desde los primeros albores de la humanidad. Ya ha practicado arte. ¿Por qué? Porque era una forma de distinguirse de los animales. Los primeros homínidos o hombres, en fin, tuvieron que convivir con animales que los veían más fuertes, más veloces, más capaces en todo, y supongo que tenían un cierto complejo de inferioridad ante los otros cuadrúpedos. Pero el hombre enseguida descubrió que tenía símbolos. El primero que tuvo, ¿cuál fue? El habla. Naturalmente, los otros cuadrúpedos no hablan. No tenemos ni idea de cuándo empezó a hablar el hombre, desde luego. No. Pero que empezó a hablar en un momento y antes de eso no hablaba, eso es evidente. El habla, los gestos, el vestido, los adornos, en todo eso insistían mucho nuestros ancestros, porque, repito, era la forma de separarse de los animales. E incluso los primeros dibujos eran de animales, porque estaban obsesionados con los animales. Recuerden Altamira, por ejemplo. Se apunta a Altamira, hay que mirar en los achiperres electrónicos Altamira. Claro, el uso de los símbolos es muy costoso, porque requiere inteligencia, requiere enseñanza, requiere práctica. Y aunque decimos que hubo arte desde el primer momento de la historia de la humanidad, fue una penosa elaboración del arte y desde luego de la pintura. Vamos a distinguir tres etapas en la evolución cronológica del arte. La primera parece incluso la más difícil, porque nada menos que la arquitectura. Y la escultura, que iban unidas. O sea, lo primero que hicieron los hombres con sus manos fue levantar piedras, menires. Habrán visto 1000 veces el Stonehenge de Inglaterra, que, por cierto, no es muy antiguo. Tiene unos 4000 años. Bueno, cualquiera sabe, las piedras no están talladas, simplemente están elevadas. Bueno, no está mal, de varios kilómetros donde está la cantera. Es un monumento extraordinario. Pero es que en Mesopotamia hay uno muy parecido
muy parecido. La misma estructura circular de piedras de 4 o 5 metros, terminadas en forma de T y talladas. Y tiene 11.000 años. Es decir, en plena prehistoria. Definimos la prehistoria como, bueno, es el momento más largo de la historia del hombre. Lo llamamos prehistoria con cierto desprecio, pero ha vivido varios millones de años en la prehistoria. Lo que pasa es que no sabemos nada de cómo vivían. Pero tenemos estos restos que ya están muy cerquita de la historia. Porque la historia aparece, ¿cuándo entonces? Bueno, cuando el arte va evolucionando y aparece la escritura. No solamente hablan, sino escriben. Pero hay que asombrarse de esa primera fase del arte que yo llamo táctil, porque es un arte de manejar la piedra y el barro y tallarlo incluso, en fin, con figuras de animales generalmente, pero ya elevar las piedras, que es el precedente de las pirámides. Y todo eso lo llamo un arte táctil, porque era tocarlo con las manos. Todavía no había escritura, era prehistoria. En un segundo momento tenemos ya la historia. Ya sabemos un poquito más. ¿Cuándo sucedió eso? Pues pongamos 8.000 años. Hace 8.000 años, 9.000 años o 10.000. Bueno, depende. Por ahí, pocos años, comparado con los millones que vivió el género humano antes. Aparece la escritura, paradójicamente, no como un arte al principio. Era para cobrar impuestos. Es como funciona la escritura. Una cosa tan prosaica y tan antigua como la de cobrar impuestos. Pero claro, una vez que se arman las letras o los signos o en fin, para construir palabras, da un vuelco a la humanidad. Y sin embargo, todavía no hay pintura propiamente dicha. Hay dibujos, algunos dibujos esquemáticos, pero eso, más bien trazos de dibujo. No ha aparecido la pintura. Parece mentira porque la humanidad tenía los colores ahí, están los colores en la naturaleza, y tenía el arco iris, se dice pronto, que los 7 colores, no sé cuántos son, del arco iris los tiene ordenados matemáticamente. Lo que pasa es que el arco iris no es nada. Los primitivos iban en busca del arco iris y nunca lo encontraban, porque el arco iris está en nuestra retina, no existe, no tiene más que una realidad virtual. La pintura que hay en ese momento en la historia, hace 8.000 años, 5.000 años, es una pintura que yo llamo caligráfica. ¿Por qué? Porque está en torno a textos. Por ejemplo, la pintura de los faraones, la pintura de los chinos, de los indios, de los asirios, de los griegos incluso los romanos. O sea, ahí ya podríamos ver si empiezan ya los retratos, que es a lo que vamos, a la pintura figurativa a la que yo voy. Pero en estas culturas antiguas, desde China, India, y van yendo hacia Occidente hasta llegar a Roma, propiamente pintura de retrato no hay, ni de paisaje. Me dirán, pero hombre, en algunos carteles chinos hay unos magníficos árboles florecidos. Sí, pero eso no son paisajes, no tienen personalidad. Son copia de otros paisajes que han pintado otros pintores y lo van reproduciendo mecánicamente. Y cuando aparecen figuras humanas como en Egipto, siempre de perfil, es curioso. Hay que preguntarse por qué los egipcios, después de miles de años de pintar las paredes y trazar estatuas, siempre las ponían de perfil. Pues no estaba mal pensado, porque tienen un movimiento. Y el movimiento es esencial, como luego veremos en el retrato. Pero no es todavía pintura figurativa, porque las figuras que ornan las tumbas y las paredes de los faraones en Egipto son intercambiables. No hay una personalidad, no representan
una persona concreta. Cierto es que tenemos el busto de Nefertiti o el escriba sentado. Todo esto hay que mirarlo en el ordenador. El escriba sentado que está en el Louvre. Que yo me desmayé. Cuando vi el escriba sentado, me desmayé. Bueno, tenía 18 años. Porque impresiona verdaderamente. Pero es una estatua, no es una pintura. No lograron hacer pinturas con esa capacidad de impresión. Los romanos algo más. Los griegos nada, pero los romanos algo más. Gracias a Pompeya conservamos algunos frescos que parecen ser ya retratos de la señora de la casa o del señor de la villa aquella, pero lamentablemente están muy deteriorados, se han perdido y sabemos muy poco de lo que propiamente el retrato. O sea, seguimos avanzando, termina el Imperio Romano y no ha aparecido el retrato. Hay bustos de emperadores, desde luego, pero es un arte mecánico, sigue siendo táctil, porque hay una empresa que hacía el cuerpo del emperador y otros que hacían las cabezas de los emperadores. Y cuando cambiaba el emperador, le cambiaba la cabeza y le ponía la cabeza del nuevo emperador. Bueno, esa es la negación del retrato, aunque sea una escultura. No, las esculturas son magníficas, no cabe la menor duda. Los griegos y romanos llegaron a una magnificencia en la escultura y en la arquitectura. Ya no se trataba solo de levantar piedras, sino de construir el Partenón. Pero lo que vamos, el retrato todavía no ha aparecido. Y me dirán, pero en la Edad Media, después de los romanos, hay mucha pintura. Es cierto, hay mucha pintura. Pero volvemos a lo mismo. Nadie se atrevió a retratar a nadie. Eran figuras, pues, fantasiosas, tanto en el paisaje como en el retrato. Hay muchos cuadros medievales con un fondo de paisaje maravilloso. Es el jardín del Edén, el paraíso terrenal. Lo pintan al fondo con unos árboles imaginados, floridos, que no existían en Europa, que se imaginaban que eran exóticos. Y las figuras que aparecen pues son figuras de la Biblia, que son reproducidas mecánicamente, pero no intentan representar a nadie conocido, ni siquiera un emperador. El emperador lo pueden pintar, pero, repito, es sustituido inmediatamente por otra figura parecida. Durante toda la Edad Media, que hubo ya una eclosión de pintura, no hay retrato ni paisaje. Se dice pronto. Hay que ver cómo ha tardado tanto la humanidad en plantearse una cosa que hoy nos parece elemental, como cuando hacemos una foto con el móvil, unos amigos, pues intentamos representar lo que estamos viendo. Pues eso ha tardado centurias y milenios en ocurrirse a los artistas. Podrían haberlo hecho, tenían elementos para hacerlo y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? La verdad, no consigo averiguarlo. Solo hay un principio de explicación, y es que si uno retrata a un vecino o a sus padres o en fin, o al jefe del gobierno, a quien sea, se apropia de su imagen. Es decir, es una especie de agresión. Me dirán que esto es una fantasía, pero todavía hay culturas como la islámica que no pueden representar a personas de carne y hueso. Se dice pronto. Y los judíos tampoco les gusta mucho representar personas reales a través de la pintura, porque parece que es una especie de profanación o de dominio sobre esa persona, que no hay derecho a apropiarse. Parece una explicación, yo creo que no es completa, pero es la única que tengo. Es que si no, ¿cómo es posible que sabiendo pintar ya en la Edad Media y teniendo ya pues maestros, Fra Angelico, pues, hay que ver Fra Angelico, en el ordenador. Por cierto, cuando vean a Fra Angelico, verán una constante en él y en otros pintores de la Edad Media, y es que la Virgen siempre aparece de azul. El manto o el vestido de la Virgen siempre es azul. Bueno, es una extraña combinación. Muchas gracias. Todo lo hemos conseguido.
Y es un principio de respeto, de elegancia. El azul, ese azul intenso de los cuadros de Fray Angélico, se hace con lapislázuli. Lapislázuli es una especie de piedra preciosa, carísima, que le traían las caravanas por la ruta de la seda desde China y Persia. Y claro, cuando llegaba a Occidente, eso era carísimo. Y los pintores solo lo utilizaban para el manto de la Virgen. Claro, no iban a poner el manto de lapislázuli en cualquier ciudadano. Pero bueno, sigue siendo una convención el pintar los cuadros de la Virgen, de la Anunciación o de la Crucifixión o figuras mitológicas, pero es lo mismo. Es una figuración, es una, mejor dicho, es una ideación. Hay algo de, ¿cómo diría yo?, de artificioso. No se atreven a pintar la realidad como la ven. La ven y no se les ocurre. En toda la Edad Media a nadie se le ocurrió hacer un retrato o hacer un paisaje, un paisaje, repito, con personalidad. Otra explicación es que, claro, la idea de persona, aunque entra con el cristianismo, tarda mucho en solidificarse. La palabra persona es una palabra muy traicionera. Es una lástima que nos hayamos quedado con la palabra persona. Persona es lo contrario de la persona. Persona es la máscara del teatro, que era una especie de bocina que amplificaba la voz por dentro de la máscara para que se oyeran a los actores en el teatro, desde Grecia y Roma. Y eso en latín era la persona. Bueno, pues eso que es la máscara, es decir, lo artificioso de la persona, ha quedado como el alma de la persona, como lo íntimo, como lo verdadero, como la personalidad, nada menos. A veces el lenguaje tiene estas pequeñas traiciones. Todo esto salta por los aires en un momento verdaderamente luminoso, que es el Renacimiento, el humanismo, siglos XV y XVI. Ahí aparece ya la persona humana reconocida en todas sus dimensiones con una fuerza brutal. Y ese es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y naturalmente ahí aparece la pintura figurativa, pero aparece ya con un derroche inmenso. Se extasían los pintores de pintar escenas hogareñas, de pintar las calles, las casas, donde viven, los paisajes que conocen, las personas de su familia, ellos mismos, el autorretrato. Todo eso aparece de golpe a fines del siglo XV y siglo XVI. Aparece en Italia en parte, pero sobre todo en lo que hoy podría ser Holanda, a donde se van las empresas, los Países Bajos, Flandes, el norte de Alemania y algunas ciudades de la Hansa. ¿Qué particularidad tiene esta zona? Bueno, esta zona había sido feudal, extremadamente feudal. Así como España, por ejemplo, no fue muy feudal. Pero esta zona sí fue feudal. Pero se produce una revolución burguesa a finales del siglo XV, de tal forma que hay muchas personas que empiezan a sentirse libres, que ya no están dominadas por un señor feudal. Y tienen autonomía, es decir, tienen personalidad. Y ahí es donde aparece la persona en ejercicio continuo, y eso influye en la pintura definitivamente. En este momento hay un refrán, un dicho alemán de la época, que es Stadtluft macht frei. El aire de la ciudad me hace libre. Solo pudieron decirlo en alemán, esos que vivían en esas zonas. Y naturalmente esto se traduce en la pintura burguesa, que es la primera pintura realmente con personalidad que hay en la historia. Si no, no entenderíamos a Sorolla. Por eso me entretengo tanto en esto. No solamente porque las técnicas evolucionaron, por ejemplo, el autorretrato a través del espejo, una cosa tan simple. El selfie, realmente, que hacemos ahora, pues es
autorretrato a través de un espejo. El pintor se mira en un espejo y hace su autorretrato. Hasta el siglo XV, finales o siglo XVI, nadie se hizo el autorretrato porque eso parecía un atentado contra la delicadeza, ¿no? Pero ahora los pintores hacen todos autorretratos enseguida. Y hay otro factor en esta vida burguesa, que es que hasta ahora, en la Edad Media, los clientes de los cuadros y de los tapices, y en fin, y todos los elementos pictóricos, eran muy pocos. Eran prácticamente los papas, los reyes, las clases nobles, las grandes familias, si se quiere, pero se podía contar con los dedos de la mano. Es decir, el número de clientes que podía comprar arte en la Edad Media era muy escaso. Y por tanto había que halagarles con temática bíblica o temática, digamos, de la mitología griega y romana, porque eso daba prestigio. Pero ahora no. Ahora hay una nueva clientela que tiene dinero, son burgueses, y quieren comprar cuadros ¿de qué? Pues de su misma vida. De la Niña de la Perla, o de cómo viven en sus casas, de cómo viven en sus ciudades, a qué se dedican. Hay un cuadro maravilloso para eso, que es el cambista y su mujer. Así se llama. Es dos judíos, seguramente son judíos, claro, contando moneditas y haciendo montones de moneditas, que era como ejercían los primeros banqueros. Se llaman banqueros porque banca en italiano es femenino, ¿no? Y en alemán me parece también, y en catalán también, porque era una banca donde se sentaban y hacían montoncitos de monedas y hacían los intercambios y iban. Y este matrimonio está haciendo no está en una banca, pero está en su mesa de comedor, allí contando los dineros, nada más vulgar entonces que hacer un cuadro de ese trabajo. ¿Por qué? Porque ellos lo compraban. Es decir, era una especie de autorretrato que se hacían ellos. Háganos un retrato de nosotros, ¿eh? Y les hacía el retrato. Pero vamos, el maestro supremo de esta dinastía es Hans Holbein, que hace retratos nada menos que de Tomás Moro, de Erasmo de Rotterdam, los embajadores. Todo eso lo tienen que ver en el ordenador. Hay que verlo, ¿eh? Como si lo estuvieran viendo a la pantalla, porque esto ya es otra dimensión. Ya aparece el retrato en toda su plenitud. Es un retrato todavía estático, interior, desde luego. Se me ha olvidado decir que hasta ahora, y hasta mucho después, las pinturas no se compraban en ninguna tienda. Las pinturas había que hacerlas, machacando elementos, echando aceites y, en fin, brebajes, y duraban poco, y había que seguir haciendo la pintura. Y por tanto, los cuadros solo se hacen en interiores. No se pueden hacer en el exterior. Y toda la pintura ahora todavía es interior. Eso es fundamental, ¿eh? Ahora, aunque con una gran dignidad. Bueno, si ustedes revisan el cuadro de los embajadores de Holbein, se quedan patidifusos verdaderamente ante todos los símbolos de poder que figuran al lado de estos señores. Hay otro autor ahora que convendría repasar, porque va a influir mucho, lo tienen ustedes en el Prado, Alberto Durero, traducido al latín, digamos. Alberto Durero era un grabador, era más bien un técnico, digamos, de grabado. Y se pasa a la pintura porque anda obsesionado con pintar la figura de Jesucristo. Esta todavía es una supervivencia medieval. O sea, porque decíamos que en la Edad Media la pintura era personajes bíblicos o personajes mitológicos. Y Durero quiere nada menos que pintar el auténtico Jesucristo. Naturalmente, nadie ha sabido nunca cómo era el auténtico Jesucristo. Pero naturalmente hay convenciones. Y en tiempos de Alberto Durero se imaginaban que Jesucristo tenía melena, por ejemplo, melena rizada. ¿Por qué?
pues se lo imaginaban, y rubia, y se lo imaginaban así. Y entonces Alberto Durero lo que hace es disfrazarse como Jesucristo y se hace el autorretrato. Varias veces, hay varias versiones. En el Prado hay una magnífica del autorretrato de Durero, que por un lado es la Edad Media, porque sigue siendo un personaje bíblico, pero al mismo tiempo es algo moderno, porque él es mismo, con el procedimiento del espejo, se pinta como podía ser Jesucristo. Por cierto, que no se asombren ustedes de esta identificación extraña de cómo era Jesucristo, porque las representaciones del corazón de Jesús que tenemos hoy, pues sigue funcionando un esquema idealizado, que imaginamos que Jesucristo era así, o la Virgen María era así, y seguimos manejando esa misma idea. Tengo que hablar, aunque sea metido en un paréntesis, de Miguel Ángel. Estamos ya entrando en el barroco. Miguel Ángel es muy tradicional en el sentido de que nada menos que él era un escultor, es decir, su arte era el arte táctil. Bien, es verdad que ha sido el escultor más grande de la historia, pero bueno, él se consideraba escultor. Y cuando el Papa le manda a pintar el techo de la Capilla Sixtina, él se resiste, porque dice, si yo no soy pintor, yo soy escultor. Y lo había probado con el David de Florencia y con la Piedad, y en fin, unas obras magistrales realmente. Nadie ha llegado, yo creo, a esa altura de Miguel Ángel. Esto hizo que, claro, la Capilla Sixtina sea un fenómeno raro en la historia de la pintura. Primero por sus dimensiones, por su pretensión enciclopédica de pintar la historia de la humanidad y la historia de la Biblia y, en fin, tantas cosas. Él tardó 10 o 12 años en pintarlo y se resistía. Tanto es así que estuvo a punto de pintarlo el otro pintor que era, digamos, amigo suyo, pero vamos, más bien rival suyo. Y al final no, al final lo pintó, como es notorio, vamos, lo pintó Miguel Ángel. Me voy a detener solamente en un detalle solo, porque claro, empezar ahora a describir la Capilla Sixtina nos llevaría mucho tiempo que no tenemos. Hay un momento en que él interpreta el primer libro de la Biblia como la creación. ¿Y cómo pinta la creación? Ya es difícil, ¿eh? Pinta la creación. Y la pinta, pues, literalmente como la describe la Biblia, como una evolución. Porque la Biblia no dice Dios creó el mundo. No, Dios se tomó 6 días para crear el mundo. Primero la luz, y luego las plantas, y luego los animales, y al final el hombre. Digo esto porque luego ha habido una polémica estúpida que todavía subsiste en los Estados Unidos de que Darwin o en fin, la evolución va en contra de la Biblia o de los principios cristianos. Nada más lejano de la realidad. La Biblia es evolucionista, pero de una forma expresa. Y el último episodio es el verdadero. Es cuando crea el hombre. ¿Y cómo hace la creación del hombre? Pues es el dedo de Dios tocando al dedo del hombre, en figuras ciclópeas, en fin, propias de un escultor, desde luego, pero que nadie se había atrevido a esa imagen tan, no sé, tan mística o tan filosófica, si se quiere, o teológica, de que la creación, el final de la creación es el dedo de Dios tocando al dedo del hombre, como diciendo, tú continúas la creación. Es decir, nada más cercano a la idea de la evolución, que parece una herejía, pero no es una herejía. Está en el Génesis, en los primeros versículos del Génesis.
Bueno, nadie se había atrevido tampoco a pintar a Dios en el mundo occidental. Bueno, hay ejemplos. En el oriental sí. El Pantocrátor y la figura de Dios aparecen en muchas representaciones idealizadas todas, desde luego, como es natural. Pero con ese realismo que le da Miguel Ángel, nadie se había atrevido a pintar a Dios. Se pintaba a la Virgen, a los apóstoles, en fin, las figuras bíblicas, pero a Dios como tal es difícil encontrar en la historia de la pintura un ejemplar como el de Miguel Ángel, que es un retrato imposible, el retrato de Dios, nada menos, en el momento de la creación. Puesto que estamos con Miguel Ángel, habrá que hablar ahora de otro genio que aprendió mucho en Italia, precisamente. Estuvo 3 años en Italia, Velázquez. ¿Qué hizo en Italia Velázquez? Pues comprar cuadros. La Casa Real le mandó a Italia a comprar cuadros, y los que ven ustedes en el Prado, la mayor parte de los buenos cuadros del Prado los compró Velázquez en Italia. Está la pintura italiana, vamos, es que es una maravilla. Bueno, Velázquez es un genio por muchas razones, pero sobre todo por el retrato más fabuloso que se ha hecho jamás de una persona, que es el retrato de Inocencio X. Esta imagen sí que no se la pueden perder en el ordenador. Inocencio X agarrado con sus manos tensas a la silla curial esa que tiene, y con esa cara que refleja la cara es el espejo del alma. Se ha dicho muchas veces, cuando se contempla este cuadro, uno dice, la cara es el espejo del alma. Y Velázquez habría añadido la cara y las manos, porque ese es el añadido que le hace Velázquez a ese cuadro. El propio Papa, cuando vio el cuadro, tardó 1 año en producir el cuadro, dijo, è troppo vero, es decir, es demasiado veraz. Fue una cosa un poco indirecta, o sea, no se sabía si le había gustado o no le había gustado, porque era troppo vero, es decir, le había subsumido el alma. Ahí es donde se entiende ese primer argumento que yo decía, de que pasara a pintar cuadros de retratos, y es una especie de violencia, y en este retrato de Inocencio X es realmente violento, porque le ha arrebatado el alma del Papa. También practica el nuevo estilo de Durero del autorretrato, que es una cosa muy moderna. A través del espejo, y jugando un poco, porque Velázquez se autorretrata, por ejemplo, en las lanzas. Después de terminar las lanzas, miren ustedes en la esquinilla y hay un caballero que es Velázquez, claro, que al final se introdujo en el cuadro sin venir a cuento. Pero naturalmente la cúspide de esta idea del autorretrato es las Meninas. Es el cuadro más valioso del Prado, es uno de los cuadros más valiosos de la historia de la pintura, y no pueden ustedes dejar de verlo en su ordenador esta misma noche. Es un cuadro misterioso porque no se sabe cuál es la temática del cuadro. Es fantástico. En los cuadros siempre se adivina qué es lo que... En los retratos, pues no sé, en los embajadores, pues ha pintado los embajadores, pero ¿qué ha pintado Velázquez en las Meninas? Ha pintado las Meninas y la Infantica, que están allí jugando, que no se sabe a qué juega por otro lado, pero si están a su lado, no los está pintando, porque si no estaría frente a ellas, no está frente a ellas, están como jugando ahí con el perro y es un misterio que le da la Menina a la infanta, porque Velázquez tiene una característica, que es que si se acerca uno al cuadro es pintura abstracta, es algo fantástico, es el realista más sublime que hay. Pero ahora ya no se puede uno acercar, porque enseguida viene un guarda del Prado y le dice, no se acerque usted.
Pero hay que acercarse todo lo posible, aunque sea con prismáticos, y ver qué le está dando. A lo mejor ese es el objeto del cuadro, pero tampoco, porque queda un poco atrás mano. Pues fíjese qué cosa más rara lo que le está dando. Le está dando una especie de chicle, de barro que era chicle, que lo envolvían en un pañuelo y lo masticaban. Y era una manía que tenían las jovencitas entonces, como tienen otras manías. Él le está dando ese objeto. Pero ese objeto no puede ser la temática del cuadro. A través de un espejo se ven los reyes al fondo. Y entonces alguien ha dicho, bueno, no, está muy claro, está pintando a los reyes. No, menores, es imposible, están muy lejos los reyes como para pintarlos. Y entonces, ¿en qué consiste el cuadro? Pues en un autorretrato, que él se pinta a sí mismo. Es el autorretrato más prodigioso que ha habido en la historia de la pintura. Pero recordarán que yo decía retrato y paisaje. Aquí viene otra novedad de Velázquez. Velázquez introduce el paisaje de verdad, no el paisaje figurado. Es el primero que introduce el paisaje reconocible. Por ejemplo, cuando pinta en Italia un rincón de la Villa Médicis. Ese cuadro es un cuadro rarísimo, porque parece un cuadro de finales de los impresionistas, de finales del siglo XIX. Es decir, es un cuadro pintado en el exterior. Posiblemente es el primer cuadro en la historia que se ha pintado en el exterior. Pero ¿cómo podía pintarlo en el exterior? Nadie se había atrevido a pintar un cuadro en el exterior. Pues esa es la Villa Médicis. Tampoco pintó mucho en Italia, porque él se dedicaba a marchante, a comprar cuadros. Pero nada menos que pintó estas dos espectaculares obras, el retrato de Inocencio X y la Villa Médicis. Quizá alguna otra cosa que yo desconozca, vamos. El paisaje lo introduce de una forma muy original. Él era pintor de corte, como es conocido, es decir, su obligación era pintar por las infantas, los reyes, en fin, todos los personajes de la corte. A él no le gustaba mucho ese trabajo, la verdad. Entonces hace añadidos, hace figuras mitológicas, la fragua, y hace la mujer friendo huevos fritos, que es una maravilla de pintura doméstica. Él se sale, digamos, de madre y hace cosas que no tenía que hacer. Y una de las cosas que no tenía que hacer era pintar paisajes, porque no era su obligación. Él era un alto funcionario, diríamos hoy, al servicio de la Casa Real, y por lo tanto tenía que seguir pintando a los miembros de la Casa Real. Pero hace una diablura, y es que en el fondo, aunque los pinta dentro, en un estudio, es evidente, no los pinta en el exterior, aparece como fondo, ¿qué? Pues el paisaje que vemos desde mi casa, desde cualquier casa de aquí, el Guadarrama, es algo extraordinario. Él pinta el Guadarrama. ¿Por qué? Porque es el paisaje desde Madrid, pues no sé, más ilustrativo, y hay docenas de cuadros de el príncipe Baltasar Carlos, por ejemplo, con su escopetita, y al final pues es el mismo paisaje que yo veo por mi ventana. O sea, alguien que se asomó al paisaje de verdad. Hay que ver lo que hemos trazado, ¿eh? Estamos en el siglo XVII, ¿eh? Han pasado milenios hasta que alguien ha dicho, voy a pintar lo que estoy viendo. Qué cosa más simple. El primero que lo hace es Velázquez. Me tendría que hablar de Goya, porque también pinta el paisaje madrileño con cierta gracia, y sobre todo el retrato de Jovellanos, que es un retrato maravilloso. No está en el Prado, está en el Banco de España. Yo no sé por qué no lo ponen en el Prado, pero en fin, está en el Banco de España, que tiene una colección de arte muy buena, y está Jovellano ahí apoyado en la mesa pensando, en fin, un ilustrado del siglo XVIII. Y, en fin, bueno, están las manjas horizontales, desde luego. En fin, hablando de horizontales, claro, es que otro atrevimiento de Velázquez es nada menos que volver a la Edad Media,
al asunto mitológico de pintar la Venus del espejo. Es un cuadro maravilloso, verdaderamente. Es un desnudo extraordinario, de espaldas, es decir, no es un desnudo que podría ser erótico, pero sí es erótico porque está horizontal. Y eso, tanto Goya como Velázquez entienden que lo erótico está en la posición de la mujer. No, en Rembrandt y otros muchos aparece la mujer desnuda, por cierto, la mujer de Rembrandt, que era su modelo, pero de pie. De pie no es lo mismo que horizontal. Por cierto, hace un siglo a una mujer de vida alegre se la llamaba la horizontal en España. Todavía hay un restaurante ahí en el Escorial que se llama La Horizontal. Nadie ha caído en la cuenta de qué significado tenía ese restaurante hace 100 años. Bueno, vamos rápidamente porque aquí nos ha convocado el homenaje a Sorolla. Llegamos al siglo XIX. El siglo XIX es ya un siglo industrial. Se ha producido la revolución industrial. Ya no es solo la revolución burguesa, ya no solamente hay burgueses en el sentido del aire de la ciudad me hace libre, no, hay burgueses en el sentido marxista, ya de una clase social asociada a los medios de producción. Y hay varios descubrimientos que van a influir definitivamente en la pintura. Por ejemplo, la fotografía. Naturalmente de blanco y negro todavía, no hay fotografía en color. Pero esto va a influir mucho en la pintura porque entonces, si con la idea de que la fotografía yo puedo salir al campo y tomar unas fotos de lo que está ocurriendo, pues enseguida los pintores hacen lo mismo. Dicen, yo puedo salir al campo y encima hacerlo en color y con una alegría de colores que nunca había visto la pintura, que son los pintores de París, los impresionistas de finales de siglo. Sorolla tuvo mucha relación con los impresionistas, vivió en París mucho tiempo, pero no quiso ser impresionista. A él eso de pintar el color, aunque se ha dicho muchas veces, Sorolla ha pintado el color. No. Los impresionistas han pintado el color mejor que Sorolla. No. Esperen un poco a ver qué es lo que pinta Sorolla. Porque no es el color solo. También pinta el color, claro. Pero sobre todo hay un descubrimiento, o otros dos descubrimientos del siglo XIX definitivos para la historia de la pintura. Uno es los museos. De repente hay pinacotecas, es decir, hay sitios donde se guardan cuadros y por lo tanto aparece un nuevo cliente. Y eso multiplica la demanda de cuadros. No siempre con gusto. Por ejemplo, pues Van Gogh pintó nada menos que 30 y tantos autorretratos. El hombre se pasó la vida autorretratándose y no le compraron nunca ningún cuadro. Y bueno, ahora vale millones de euros un autorretrato de Van Gogh, pero entonces nadie en vida no se lo compraron. Los museos. Y un tercer descubrimiento definitivo para lo que va a pasar es que ahora aparecen las pinturas industriales. Es decir, ya no hay un mozo haciendo pinturas en la trastienda, sino que el pintor ya va solo con los tubos que ha comprado en la tienda. Son pinturas industriales, con una gama de colores amplísima, porque ya el color se maneja como un elemento mecánico, un elemento industrial, y por lo tanto se puede producir todos los colores sabidos y por haber. O sea que los impresionistas no es que tengan la sensibilidad, que la tienen, claro, para pintar el color, sino que tienen los colores a mano, como nadie en la historia de la pintura lo ha tenido, ¿no? Ya digo que nuestro pintor, Sorolla, pasó por París, pasó también por Londres para ver exclusivamente el cuadro de Velázquez de la Venus del espejo. Porque aunque sea uno de los grandes cuadros de la historia, los españoles nunca lo vieron.
porque fue un cuadro propiedad de la Casa Real que Fernando VII se lo regaló al duque de Wellington, nada menos. En fin, nos costó cara la guerra de independencia, ¿no? El cuadro está en Londres y hay que ir a Londres a verlo. Bueno, allí se fue nuestro Sorolla a ver el cuadro y le entusiasmó tanto que le propuso a su mujer Clotilde que por favor posara para hacer una réplica del cuadro de Velázquez en la misma posición, así con el torso, que no fuera tan despampanante. Y fue un juego y al final lo consiguió porque su mujer estaba muy enamorada de él y fue su modelo. Muchos pintores, Rembrandt y otros muchos, han tenido a la esposa como modelo, y en el caso de Sorolla está clarísimo. Clotilde, la famosa doña Clotilde, ha sido su modelo. ¿Qué es lo que pinta Sorolla entonces? Bueno, Sorolla se aprovecha de esto de las pinturas ya industriales y pinta en el exterior. Y se le nota que está contento de pintar en el exterior. Casi toda la obra de Sorolla es de jardines, de rincones de ciudades, de paisajes, está extasiado con el mundo que le rodea y lo pinta con el sol y el aire y la vida que significa la vida exterior. Y eso es lo que pinta. No pinta el color solo, pinta el aire. Porque resulta que el color se refleja en las cosas. Seguramente hay un reflejo de este azul en mi cara que lo verá un buen pintor. Es decir, Sorolla ve el reflejo de los colores según la materia en donde se asienta la luz. Y la luz se asienta, por ejemplo, en el agua del mar, en la orilla del mar, en las playas, en la arena. Y está pintando algo que nos parecía imposible que se pudiera pintar, el aire. Eso es lo que pinta Sorolla. Eso es lo que nos fascina. Cuando vayan ustedes al Museo Sorolla, ya han ido todos, pero van a ir la semana que viene otra vez, claro. Además hay una exposición monográfica sobre el asunto. Pues verán esa pintura gozosa de los colores, pero los colores reflejados por las materias en que consiste. Para mí el cuadro supremo, y con esto voy a terminar, tengo la reproducción en mi casa, lo veo todos los días, es doña Clotilde paseando a orillas del mar, así es como se llama el cuadro. Tengo solo la mitad del cuadro porque es doña Clotilde y su hija María. Lo pueden ver en el Museo Sorolla, el cuadro completo. Y están las dos en movimiento, porque al pintar el aire, Sorolla se da cuenta de que se ha acabado el retrato estático. Hasta ahora todos los retratos de la historia han sido estáticos. Quieto, aquello que se decía, el que se mueva no sale en la foto, que decía un político español. Por cierto, la frase es de la Revolución Mexicana. La frase es una estupidez en el siglo XX, porque aunque te muevas en la foto, sales en la foto. Pero en la Revolución Mexicana, con aquellos artefactos que había antes de los comienzos de la fotografía, el que se movía no salía en la foto. Y se quedaban todos estáticos y la frase fue de la Revolución Mexicana. Pero bueno, me he perdido un poco la anécdota. La idea es que al pintar el aire está pintando el movimiento. Es decir, las figuras que él está retratando se están moviendo, él lo llama paseo a la orilla del mar. Es decir, las dos mujeres vestidas de blanco pero llenas de color, porque la luz se refleja en el agua, se refleja en la arena y están llenos de color. Y si uno mira el cuadro y dice, si las dos van de blanco y no son blancas, están llenas de color. Eso es el milagro de Sorolla, que nadie lo ha conseguido mejor. Pintar el aire, pintar el movimiento. Tiene otros cuadros más clásicos, tiene por ejemplo autorretratos clásicos de estudio de él mismo, claro, pero no tiene mayor significación, mayor novedad, digamos, ¿no? Pues son el clásico autorretrato del pintor.
Tiene un retrato muy curioso, que es el retrato de Alfonso XIII, joven todavía, a principios del siglo XX. Es todavía no sé, Alfonso XIII es un gentilhombre, un caballero, no sé, una figura estelar. Todavía se acaba de casar. Y lo pinta además con el uniforme de húsar, que es la cosa más espectacular que puede haber, con la chaquetilla esa que le cuelga, llena de colorido. Es un cuadro con mucho colorido. Es un cuadro que tendría que haberse pintado en un estudio, y no se pinta en un estudio, se pinta en los jardines de la granja, porque él insiste en pintar el movimiento. En este caso el movimiento es el sol, a medida que va entrando por las hojitas, o los huecos de las hojitas de los árboles, se va reflejando en las vistosas charreteras del uniforme, y aparece el movimiento otra vez. Aparece doblemente porque de este cuadro se hizo película. Yo no sé si muchos cuadros se hayan hecho película, quizá Picasso hiciera película de algún cuadro, no lo sé. Pero en el Museo de Sorolla está la película, que se puede visionar y se puede consultar en internet. Y es muy bonito el ver cómo se hizo una película del cuadro. Al mismo tiempo que hacía este retrato de Alfonso XIII, hizo uno más íntimo, que es de su hija María, también andando y vestida de blanco, como a él le gustaba, y es más suyo. Este cuadro es más suyo. El del rey sigue siendo un cuadro de encargo, perdón por la comparación, aunque sea tan vulgar, ¿no? Y quizá haya que terminar con los cuadros verdaderos de encargo que hizo Sorolla al final de su vida, que eran los trajes típicos de los pueblos de España para los yanquis. Es una obra, aunque es la última, es una obra menor. Y además ahí tuvo un accidente que le llevó a recobrar la salud precisamente en esta comarca, y aquí murió recobrando la salud porque se cayó del andamio y por poco se mató el hombre. Y ya eso fue el final de su vida. Pero no me refiero a eso como ningún logro, porque son fotografías. Ahí es donde se nota la influencia de la fotografía. La fotografía acabó con una cierta pintura realista, porque la fotografía lo hacía mejor. Y los trajes típicos que él penosamente durante años estuvo trabajando, hombre, como elemento científico, digamos, de recoger el folclore de la vida española tradicional, pues sí, tiene valor para los científicos sociales, para los folcloristas, pero yo me quedo al final con ese paseo de su mujer y su hija a orillas del mar, como dice. El mar es naturalmente Valencia. Bueno, pues esto ha sido mi lección. Como les he dicho al principio, es la primera parte de la conferencia. La tienen ustedes que completar con los deberes que les he marcado, y cuando tengan ensamblado todo, verán qué bien resulta y que no han perdido el tiempo mirando a una pantalla, sino mirando mis gestos y mirando mi rostro y oyendo mis palabras. Repito que es la última conferencia que yo pienso dar en mi vida, porque no me encuentro en condiciones físicas ni químicas para dar más conferencias, y esta me ha costado lo suyo. Pero no quiero ponerme dramático con este final. Parafraseando al general MacArthur, diré: los viejos él decía los viejos soldados, ¿no? Los viejos profesores no se mueren nunca, se desvanecen. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, una de mis deficiencias es que no veo y no oigo. O sea que si usted grita un poco más... ¿Puede hacer la pregunta con el micrófono que se lo van a pasar ahora? El micrófono, por favor, sí. Porque es una deficiencia insalvable. Y no use gafas, porque me dijo el oftalmólogo, es inútil que se ponga usted gafas. Ve lo mismo con gafas que sin gafas, es decir, no ve nada. Tengo unas gafas chinas que no me he atrevido a dar la conferencia con las gafas chinas, pero... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a don Amando por esta conferencia. Nos hemos enterado también aquí que iba a ser la última, con lo cual es doblemente un honor. Muchas gracias también por todo lo que nos ha estado contando. Desde luego quisiera dar también las gracias a Máximo Bonaca, aquí en la mesa de presidencia, que es la persona que ha tenido la iniciativa desde su Asociación Cultural Sierra Norte de organizar este Festival Sorollano. Algunos, como es mi caso, pues le hemos querido apoyar y hemos querido pues ayudar a aportar todo lo que queremos, pero desde luego quisiera dar las gracias por toda esta enorme iniciativa, ¿no? Me sumo las gracias. No. La idea surgió entre Nieves y mí. Entonces yo no puedo ser el autor exclusivo, primero. Segundo, el animador absoluto pues ha sido Amando, porque desde julio pasado aceptó ser el presidente honorario y con mucho gusto dijo que pues sí, él iba a dar su clase sobre Sorolla. Y empecé a prepararla. No se ha hecho en una tarde. He dedicado mucho tiempo y ver muchos libros sobre Sorolla, sobre el ángel, sobre la pintura, que como digo me he quedado con ganas de hacer un libro sobre arte, sobre pintura, pero ya no lo haré. O sea que han visto ustedes la primicia de un trabajo que nunca se hará. Pero alguno de ustedes lo continuará. A ver, la pregunta que tenían que hacer por ahí. Sí, el señor, por favor. Le preguntaban a Amando cuántos habitantes había a finales del siglo XVI en el Marroco cuando empezó el mercado del arte. ¿Cuántos había? Vaya pregunta de examen. ¿Cuántos habitantes había en el siglo XVI? Pues vamos a ver. Ya se había producido la emigración a América, pero la emigración a América es solo de Castilla. Castilla era la región más poblada. Castilla podría tener unos 5 o 6 millones de habitantes y las demás regiones entre 1 y 2. Cataluña, Aragón, Valencia, ninguno pasaba de 1 millón de habitantes. O sea, en total, ¿qué serían? 8 millones o 9 millones serían. ¿Pero por qué te interesa ese dato demográfico? Porque soy profesor de población. Que tú eres sociólogo y controlas los datos, por un lado. Y luego el mercado, ¿quién podía comprar? ¿Quién podía empezar a comprar pintura? Porque al final todo el mercadeo es importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, y cuánta gente, si hay, cuánta gente hay, cuánta gente puede comprar. Sí, claro. Eso es fundamental, ¿no? Si quieres nos entretenemos un poco en eso. Nos pilla un poco lejos, pero Castilla, como digo, es la que tenía el grueso de la población. Digamos, las 3/4 partes de los españoles eran de Castilla. Castilla la Vieja, bueno, más Andalucía y Extremadura, naturalmente. La capital era Sevilla, no era Madrid. En fin, Madrid era un villorrio y Sevilla era una gran ciudad. Por la plata de América, porque venían aquí. Bueno, la plata entraba en Sevilla y se la llevaban directamente los genoveses a Génova y los alemanes a Alemania. Es decir, que tampoco nos enriqueció mucho. Nos enriqueció mucho las plantas, el conocimiento, el chocolate. La vegetación. Que no... Bueno, la riqueza de América nos impresionó mucho, nos enriqueció. Pero antes del descubrimiento de América, porque la gente suele preguntarse, ¿pero cómo una región tan atrasada como Castilla podía embarcarse en la conquista de América? Casi desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero ¿cómo es posible? Solo castellanos, no había aragoneses ni de otras regiones. Bueno, pues porque Castilla había experimentado a finales del siglo XV
un extraordinario desarrollo. Por ejemplo, las epidemias del siglo XV, que fueron terribles, a principios del siglo XV hubo una epidemia y a mediados del siglo XV, a mediados del siglo XV, otra, había epidemias continuas. Por alguna razón extraña, a Castilla no le afectaron tanto las epidemias, es decir, que hubo una mortalidad muy baja en Castilla. Porque quizá se alimentaban mejor, no sé, el nivel de vida era bueno. ¿Por qué el nivel de vida era bueno? Porque exportaban un monopolio, lana. Entonces no había algodón, ni naturalmente fibras artificiales. Es decir, la gente se vestía de lana de primera calidad, de segunda y de tercera. Y Castilla exportaba lana de primera calidad, los merinos que se llaman. Todavía en Australia a las ovejas las llaman merinas, porque estaba prohibido exportar ovejas. Claro. Pero los ingleses en el siglo XVIII consiguieron robar algunas merinas y se las llevaron a Australia. Y claro, ese es el auge del Imperio Británico, ¿no? Por un robo, como tantas veces suele ocurrir. Los Pero piratas. La exportación de lana fue un motivo de riqueza. Así como digo que había burgos en Alemania, en Países Bajos, también los hay en Castilla, no en las otras regiones. En Cataluña no hay burgos, no. Bueno, hay una ciudad que se llama Burgos y otra se llama Burgo de Osma. En fin, está claro que eran burgos en Castilla, son ciudades bien castellanas. En la Edad Media, la riqueza más fuerte de España era la lana. ¿Qué? Que en la Edad Media la riqueza más importante era la lana. Sí, la lana es la joya es como el petróleo hoy, digamos, el que tenía lana. Y aquí en la zona centro estaban los era el que exportaba a todas partes. Lo exportaban desde la cornisa de Cantábrico, desde Bilbao, Castrudiales, Santander, en unos puertos que estaban conectados con la Hansa alemana y tenían un prodigioso comercio de lana. Y enseguida el comercio con América, claro, que supone pues otro monopolio. Pero eso nos llevaría muy lejos, porque el desarrollo de Castilla fue tan fuerte que tuvo un desarrollo de la navegación verdaderamente extraordinario. El arte de navegar es lo que tenían los castellanos, parece mentira, ¿no? Hoy la imaginamos como una tierra reseca y, en fin, de meseta. No. De ahí salían... Bueno, también es verdad que eran vascos. Es que los vascos nunca se consideraban un país vasco. Era parte de Castilla. Los vascos eran realmente el norte de Navarra e incluso de Huesca y Navarra. Eso eran los vascos. Pero Vizcaya e incluso Guipúzcoa, y no digamos Álava, eran parte de Castilla. Nunca fueron País Vasco. Y ahí estaban los pilotos, los que entendían de navegación. Y eso fue fundamental para la conquista de América y Filipinas. Porque, en fin, atreverse a repoblar todo un continente, había que saber mucho de navegación. Los ingleses, cuando atacaban una... Nos estamos perdiendo, porque esto no tiene que ver nada con Sorolla, ¿no? Hay que aprovechar, si es la última conferencia que va a dar. Es la última, claro. Callarse lo que quiera. Los ingleses, cuando apresaban un galeón español que venía de América, hombre, enseguida iban a ver al cuarto del capitán a ver el oro que llevaban. Pero lo segundo y más importante eran los mapas. Eran los mapas que tenían. Esos mapas eran impresionantes. Durante un siglo estuvieron yendo a Filipinas. Y los ingleses no sabían ir a Filipinas y sobre todo no sabían volver de Filipinas porque había que tener buenos mapas y los ingleses no tenían buenos mapas. El galeón de Acapulco, que se llamó, iba a Filipinas por el estrecho Magallanes y subía hasta Alaska y bajaba por la costa de Canadá hasta Acapulco. Y dijeron, pues vaya vuelta más tonta, era la única forma de volver por las corrientes y las... en fin, porque se lo habían estudiado el asunto, vamos, ¿no? Y esa mezcla de desarrollo económico que
no sé, no tiene buena prensa, porque parece que siempre Castilla ha estado desarbolada. Pues no, en el siglo XV fue la nación más rica de Europa. Bueno, un detalle, cuando los reyes católicos casan a su hija Juana y la envían a casarla a Holanda, lleva de escolta 300 barcos. No está mal, ¿no? ¿Qué potencia, desde luego Inglaterra, no? ¿Qué potencia entonces podía permitirse el lujo de dar una ajuar de 300, ajuar y vigilancia, de 300 barcos para acompañar a la hija del rey a casarse a otro país, ¿no? No nos damos cuenta. Luego vino la decadencia, desde luego. En el siglo XVII vino la decadencia. Y en el XVIII, en parte también. Pero... Cuando cuando Caterina de Medici se casó con el delfín de Francia, no llevó barcos, sino cocineros. No, cocineros los españoles no llevaban, seguro. Profesor, buenas tardes. A ver. Yo le quería preguntar, ya que usted ha vivido en Estados Unidos, ha dado clases, hay una figura, porque yo veo a Sorolla como un personaje, como pintor, muy distinto al resto. Es muy personal, pero hay un pintor que a mí me ha impresionado en Boston, concretamente Sargent. ¿Quién? Sargent tiene un cuadro, es el único que para mí tiene cierta similitud a Sorolla, tiene el tablao, concretamente, luego tiene retratos de sociedad, tanto en Londres como en Boston, sí, como en Nueva York. Entonces, ¿qué impresión le da a usted como paralelismo entre un pintor que no tiene nada que ver con la trayectoria de un mundo mediterráneo, como es, y de la luz, como es Sorolla, y Sargent? Si usted ha ido a estos museos, que le ha habido algún momento en el que le haya sugerido algo, profesor. Pues no sé, eso nos llevaría muy lejos, porque, claro, Sorolla es toda una generación. Está Maeztu y pintores valencianos. Hay muchos seguidores de Sorolla. Es decir, no hemos hablado de esto, pero hay una eclosión de pintura a finales del 19 y principios del 20 en España. Y podríamos extendernos mucho, pero es que eso nos llevaría muy lejos. A mí Maeztu, por ejemplo, que está muy relacionado con Sorolla, a mí me fascina. Hay un museo en Vitoria, por ejemplo, con toda la obra de Maeztu, que es algo impresionante. Pero los cuadros de los valencianos, hay toda una generación de valencianos que pintan como los Sorolla, con la misma idea de la luz y el movimiento y las flores y los arriates de los jardines. Pero eso me llevaría muy lejos, no sé. Pero efectivamente, Sorolla no está aislado, no. Igual que los impresionistas, pues cada uno de ellos es un mundo, pero todos ellos forman un conjunto sin los cuales no se entienden unos a otros, ¿no? O sea que... ¿Sí? Bueno, dos cosas en relación con la intervención del maestro Amando de Miguel. La primera, felicitarle por esta primera conferencia de la nueva era de Amando de Miguel. De modo que en este sentido nos ha abierto el apetito de esta nueva singladura artística que naturalmente está comprometido a seguirla. Y en segundo lugar, en relación con la intervención, que me he perdido una parte por motivo de aparcamiento y etcétera, le quería hacer lo siguiente. Me ha llamado la atención, que yo no lo sabía, entre otras muchas cosas, que el instrumental de la pintura se fabricaba, y de ahí que la pintura, fíjense, fueran sobre todo pinturas domésticas en el interior de las casas, etcétera, ¿no? Donde se pintaba materialmente, porque había que estar simultáneamente fraguando los condimentos. Y me pregunto por qué en esa época precisamente no tenemos rastros de mujeres que pintaran. Pues no. Y es un poco sorprendente cuando lo tenían. Es verdad. Hay alguna excepcional, pero
pero no tenemos mujeres que pintaran, ni mujeres que hicieran filosofía, ni mujeres que hicieran medicina, ni mujeres que... Claro, es que esa es la época histórica, es que la mujer tenía un papel ancilar en esto como en todo, ¿no? Sí, pero sí había, posteriormente sí había personas que escribían, por ejemplo, y se conserva. Sí, escribir, sí. Escritoras ha habido, desde el siglo XVIII ha habido, también. se conserva. Bueno, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Bueno, nada en fin, menos. hay excepciones muy notables. Sí, el lenguaje de la escritura... Hombre, es lenguaje simbólico, pero por lo que sea el lenguaje de la pintura es más abstracto, es más difícil, más elaborado, y la prueba es lo que tarda en aparecer. La escritura aparece hace 8.000 años, pero la pintura no. Y a mí lo que me maravilla es que no manejaran los colores, están en la naturaleza, en las flores, en todas partes de las tierras. Y en cambio elevaran piedras de 6 metros que costaba a Dios de ayuda el elevarlas, y eso les parecía arte, y lo era realmente, ¿no? Antes de los metales, porque con la escritura viene, no sé la relación de causa-efecto que hay, pero con la escritura aparecen los metales, más o menos, porque si no el primer metal que aparece es el cobre. El cobre es fácil de fundir. Casi toda la civilización egipcia se hizo con sierras de cobre. No había aparecido el hierro. O sea, las piedras de las pirámides y de los obeliscos y de todo eso se hizo cortando con sierras de cobre. Hay que ver la cantidad de cobre que gastaban los egipcios. Por cierto, las minas estaban en el Río Tinto. Las minas más productivas del mundo las conocían los egipcios, y de allí venían los barcos cargados de cobre. Para todo el cobre era bastante raro, y no digamos el bronce, porque el estaño era todavía más raro. ¿Por qué fueron los romanos a Inglaterra? Buscando estaño, una cosa tan vulgar como el estaño, ¿no? Que aparece desde Cornualles hasta Galicia y Portugal, en toda esa franja, ahí es donde está el estaño. Ahí subieron los romanos para mezclarlo con el cobre y hacer el bronce, que es durísimo. Pero hasta llegar a las herramientas de bronce pasaron 1000 años o más, batiendo el cobre, como se suele decir, ¿no? Que es un metal relativamente hablando. Desde luego hierro, hasta 2 o 3 mil años después no apareció. Pero asombra lo que podían hacer con... Pero el paralelismo entre los metales y la escritura es notable. O sea, cuando empiezan a escribir, empiezan a cortar piedras. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra, no? Bueno... Sí, a ver, perdón, quería comentar... No voy a oír nada. ¿No oye nada? Nada. Pues me acerco. Baje usted aquí, por favor. Baje usted, no le importe. No oigo, ni veo, ni oigo, ni entiendo. No, es muy breve. Es acerca de las pinturas de paleocristianas, que ahí se da el retrato. En las catacumbas hay la primera, en la de Santa Priscila, por ejemplo, se da el primer retrato de la Virgen María, y así pues se podrían mencionar más. Incluso en Grecia también aparecen retratos. Sí, pero son intercambiables. Quiero decir, así como hemos hablado de retratos con nombres y apellidos, sí, y no son intercambiables, los retratos que aparecen en Pompeya o en las paredes egipcias son intercambiables. Y un retrato de la Virgen María no nos dice nada, porque nadie había retratado nunca a la Virgen María. Es una figuración, es una... Sí, sí. En fin, por eso la pintan de azul, ¿no? Había patricios y sí, no sé, vamos, excepto, o sea, que es más anónimo. Desde luego, excepcionalmente en las ruinas de Pompeya hay unos frescos que parece que son los dueños de la casa. Sí, sí. Pero son muy pocos, la pintura está tan desgastada que realmente tenemos muy poca noticia de esos retratos, muy poca. Comparado con las estatuas, que claro, ellos lo que manejaban era la estatuaria. Los romanos y los griegos pues llegaron a lo sublime en las estatuas.
pero eran intercambiables. Una estatua así, cuando ve usted en un libro, en una ilustración, el emperador Adriano, el emperador Trajano, oiga, son intercambiables. ¿Por qué uno es uno y por qué César es así y Cicerón es así? Son intercambiables. No pretenden reflejarlo. Yo no digo que no reflejaran en algún caso, pero no lo pretendían. No, porque funcionaba esa idea que decía yo de, no sé, es una aventura, de que retratarlo verdaderamente es apoderarte de los islamistas creen en eso. Los musulmanes creen que si le haces un retrato te apoderas de esa persona. No sé si eso ha cambiado. Es posible que haya cambiado un poquito, ¿no? Pero se ha mantenido durante mucho tiempo. Eso de que no hay que hacer retratos porque es peligroso. Es como apoderarte de la otra persona. Es irracional, desde luego. Y más con estos cacharros que tenemos ahora, ¿no? Que estamos todo el día apoderándonos de todo. Muy bien, yo volvería sobre Sorolla. Sí, sobre Sorolla, efectivamente, sobre dos temas que ha comentado. El primero sería, ha estado hablando sobre Velázquez ha estado hablando sobre Velázquez y sobre Goya a lo largo de la conferencia. Y ciertamente Sorolla los admiraba mucho. Mucho. Si pudiera ampliar un poco esta idea. Y la segunda sería, ha dicho que tenía en su casa, y además lo contempla todos los días, el retrato que Sorolla hizo de su mujer y de su hija caminando por la playa. Eso es. ¿Cuáles son las reflexiones que se hace un sociólogo sobre ese cuadro? Bueno, es que me fascina. Está en el vestíbulo de mi casa, tú lo has visto. Es una reproducción fotográfica espléndida, porque la hacen en tela. Y entonces queda como si se hubiera pintado en tela. Tanto es así que un amigo mío me dijo, oiga, ¿este es el original? Bueno, me dio mucha emoción creer que yo tenía el original de Sorolla en mi vestíbulo, ¿no? Y no lo veo todos los días. Y casualmente ayer vino un amigo de Alicante, que ahora es pintor, y no sabía nada de todo esto, ¿no? Y me trajo una reproducción de doña Clotilde paseando en la playa, que había hecho él, acababa de hacer. Me trajo este cuadro, digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto es magia o qué? Y tengo los dos, tengo la reproducción de mi amigo y la reproducción fotográfica de doña Clotilde, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las reflexiones que hace un sociólogo cuando ve ese cuadro? Bueno, yo no reflexiono mucho. Yo, no sé, en una conferencia parece que reflexiono mucho, pero yo no reflexiono mucho. Siempre convivo con este cuadro. Perdón. Hay otro cuadro que lo tengo en mi cuarto de estar, que tú has visto, que es mi retrato, el que me hizo Carralero hace muchos años, y le tengo mucho cariño a ese cuadro. Es un cuadro precioso. Estuve un mes pintándolo. Y una convención cuando se pinta un cuadro es que el objeto del cuadro no puede ver cómo lo pinta. Es una manía de los pintores. Entonces, después de cada sesión lo cubre con un lienzo y tú solo lo ves al final. Eso le da un misterio extraordinario al cuadro. Es un retrato magnífico. Vamos, yo no es porque sea de mí mismo, pero es extraordinario. El Carralero es un pintor de paisajes, precisamente. Tengo paisajes suyos también en mi casa de Toledo, unos paisajes preciosos, y tiene retratos. Y es un pintor típico de nuestra época y es un verdadero maestro, vamos, de la pintura. Él me ha enseñado a ver el Prado, por ejemplo. Eso que les he contado del pañuelo y de acercarse al cuadro de Velázquez, que ahora no te dejan, ¿no? Pero bueno, si no le voy a echar ácido clorhídrico, hombre. Pero si se acerca uno, hay por ejemplo unos cuadros de la reina que tiene un mantón que se desliza sobre el caballo y un mantón inmenso. Y entonces, fíjate, dice, vamos a acercarnos.
Hay una parte del mantón que tiene unos bordados que está hecho con sumo cuidado y desde lejos parece igual al otro que está hecho a desgana. Dice, el discípulo hizo el detalle y la desgana la hizo Velázquez. Es algo fantástico. Y lo ves desde lejos y no hay diferencia entre uno y otro. Yo solo no podía haber entendido Velázquez si alguien, un profesional como este hombre, no me lo hubiera enseñado, ¿no? No sé si estas son reflexiones que uno hace. El Prado, yo aconsejo, no sé si ahora es gratis, los sábados por la tarde es gratis el Prado. Cuando yo era estudiante, los sábados por la tarde era gratis. Eso sí que era un estado de bienestar, ¿no? El sábado por la tarde gratis. Y durante todo un año, un grupo del mismo curso, fuimos, Luis Seara estaba, por ejemplo, uno muy conocido, fuimos al Prado todos los sábados por la tarde. A ver al Prado, no veíamos que un cuadro, uno o dos. Aconsejo que si ustedes tienen tiempo y dinero y ganas y no les importa la serie de chinos o japoneses que están viendo los cuadros y no dejan ver. Yo me acuerdo de una exposición del Bosco. El Bosco hay que verlo con lupa realmente, ¿no? Y había como una fila de 10 huestes de japoneses sacando fotos detalladas, y yo no me enteré del Bosco, desgraciadamente, ¿no? Al Prado hay que ir en las horas de las comidas o a primera hora de la mañana, cuando hay menos gente. Es como la Capilla Sixtina, ver la Capilla Sixtina. Sí, claro, yo he hecho aquí un canto a la Capilla Sixtina, pero ver la Capilla Sixtina con 20.000 turistas todos lanzando fotos es una cosa verdaderamente penosa, penosa. Pero yo no sé cómo lo hacen los reportajes de televisión, que no hay nadie en la Capilla Sixtina. ¿Cómo se consigue eso? Supongo que serán privilegios de las emisoras, ¿no? Al lado, no me he extendido en el cuadro de Rafael, que es la escuela de Atenas, que está, porque era la competencia entre los dos, Rafael y Miguel Ángel, a ver quién pintaba. Rafael es un gran pintor y la escuela de Atenas es una maravilla de cuadro, y está justo a la entrada de la Capilla Sixtina. Es un cuadro inmenso y es una representación naturalmente fantasiosa de los sabios de Grecia, de todos ellos, ¿no? De Aristóteles, Platón, en fin, Epicuro, en fin, todos ellos. Y hay que verlo también. Ver la Capilla Sixtina sin ver la escuela de Atenas, pues no tiene gracia, ¿no? Pero las luchas que tuvieron entre ellos fueron, porque insistía Miguel Ángel en que él no era pintor, y realmente no era pintor, porque no pintó nada. Creo que no pintó nada más. ¿Sí pintó? Sí, Tondodoni, por ejemplo. Sí. Bueno, pero vamos. Él era escultor, claro. Y su pintura es escultura. Es escultórica, sí. Adán y Dios son dos esculturas realmente, ¿no? Son como motivos de los motivos, porque él las esculturas las dibujaba. Naturalmente, como han hecho los buenos artistas, ¿no? Hacen una maqueta, como los arquitectos. Planos de arquitectura creo que empiezan con el Escorial. Antes del Escorial no había planos, había maquetas. Sí. Había dibujos y maquetas. Y esto hay que ampliarlo en tantas dimensiones. Pero el Escorial es científico. El Escorial es, esos de Herrera, esos eran ya científicos. Y hacen planos. E incluso a Felipe II le dan un tablero para que haga sus planillos. Ahí el hombre Otro día hablamos del Escorial, pero... Porque es una obra increíble. Por cierto, la piedra del Escorial no es del Escorial, es donde yo vivo. Ahí de Collao Villalba y de Morazarzal, y por ahí están las canteras de que sacaron la piedra para el Escorial. La gente se pregunta, ¿y por qué no hicieron el Escorial ahí?
Por la misma razón que las pirámides de Egipto no las hicieron en la cantera de las... por la misma razón que el Stonehenge en Inglaterra no tiene piedras alrededor con las que hicieron el monumento. Y en Mesopotamia, este de 11.000 años, tampoco. La piedra viene siempre de lejos. No lo sé explicar. Porque a la humanidad le ha dado por tener ideas empresariales tan estúpidas. En fin, pues no lo entiendo. Francamente no lo entiendo. Pero bueno, alguna explicación tendrá, no sé. Pero, ¿qué más les daba hacer las pirámides donde estaban las piedras? Pues no, lo hacen en la arena. ¿Qué? El Nilo. Bueno, el Nilo, pues muy bien. Metían las piedras en barcos y lo trasladaban en barcos pero a su vez luego tenían que ser rampas para llevarlo a donde están las pirámides, ¿no? O sea, que es un viaje un poco tonto, porque si lo haces donde están las piedras, pues ahí habrían quedado muy bien las pirámides, tienen una base sólida. Alguna pirámide se ha hundido porque hechas en la arena, algunas se ha hundido, no tiene base suficiente. No es un buen sitio para hacer pirámides. Tiene 2 millones de piedras, la pirámide más grande. Eso pesa mucho, ¿no? Pero bueno, la humanidad es así, ¿no? Bueno, hemos venido a hablar de Sorolla. Ya he dicho al principio... ¿Sabes algo de por qué Sorolla vino aquí a Villalba? ¿De qué? Algo de la razón por la que Sorolla vino a parar aquí a Villalba. No, a esta zona, a la comarca está. Pues yo creo que era porque es el mejor clima del mundo. Sí, porque él estaba muy tocado de los pulmones. Que mi padre decía que aquí no pararon los romanos, que aquí hacía frío. ¿Cómo que no pararon los romanos? Al lado del ayuntamiento están las losas de los romanos. Y el nombre mismo, Villalba. No. Para aquí pasaba la calzada de la Fuenfría, tío, lo he hablado contigo muchas veces. Por la Fuenfría venía la calzada romana y pasaba por todo el valle y llegaba hasta Toledo, no hasta Madrid, porque a Madrid no existía. No, los romanos llegaron a otras partes, incluso al País Vasco, que se dice que no llegaron nunca. ¡Qué tontería! El País Vasco, como demostró Caro Baroja, está lleno de estelas romanas. ¿Qué bobada es esa de que no llegaron los romanos? Y porque hay estelas romanas en todo el País Vasco, porque vivieron y murieron allí. Es que el clima de Villalba es una maravilla. No, el clima de Villalba es fuerte y no hay muchos bichos. Ahí en el aire. Por eso la gente tuberculosa se venía a la sierra a curarse. Te oigo muy mal, Miguel, muy mal. La gente hace 150 años, 100 años, se venía a la sierra, la gente tuberculosa. Sí, por la salud, exacto. Pero porque no, el frío hace que no haya bichos, que las bacterias y las tal, pues era un aire limpio. Bueno, yo creo que esa es la razón principal de esta comarca, que es una comarca muy saludable. Es un frío seco, es un calor seco, en fin, es muy agradable. Y Sorolla pues vino aquí. Yo tampoco sé las circunstancias, pero yo creo que fue las razones de salud, porque él quedó muy tocado por el trabajo de Nueva York, que eso fue espantoso, el trabajo al que se dedicó durante varios años. Se lo pagaron muy bien, porque hizo una millonada, pero no es lo mejor de su obra. Lo mejor de su obra está en el extranjero, curiosamente en España, aunque hay obra de Sorolla. Bueno, lo mejor, o una parte de lo mejor, está en el Museo Sorolla, que como sabéis era la casa, una villa donde él vivió en las afueras de Madrid. Hoy cuando va uno al Museo de Sorolla, dice, ¿cómo las afueras de Madrid? Si esto está en el centro de Madrid. Pero claro, Madrid lo ha deglutido, ¿no? Y allí vivía en una especie de casa valenciana, que es lo que se hizo, una casa valenciana con arreates valencianos y allí vivió. Pero luego se vino a la sierra porque, claro, este era un clima estupendo, como indica la salud de todos ustedes, e incluso de la mía. Hay que pensar además que no existía el aire acondicionado en esa fecha, lo cual pasar los veranos en Madrid era realmente duro y venir a esta zona de aquí pues era mucho más agradable. Pues sí, la verdad es que el clima de Madrid era duro
Y Felipe II por eso hizo también el Escorial, que es el mismo clima, un clima estupendo, es un clima fresco, un clima... Y Felipe II no quiso encerrarse en el verano de Madrid, se vino al Escorial y hizo bien, ¿no? Sí, es verdad, hizo una comisión para que le eligieran un sitio y le eligieron el Escorial por una razón extraña. Como saben, Felipe II era muy católico, desde luego, pero creía mucho en supersticiones y fantasías. Y resulta que el Escorial estaba en la falda del Monte Abantos. Y el Monte Abantos es de hierro. Todo el Monte Abantos es una pirámide de hierro, solo que con una ley muy baja, que por lo tanto... Por eso hay fraguas, forjas y en torno al Escorial. Toda la vida ha habido forjas, porque los lugareños pues sacaban el mineral y aunque valía poco, pues hacían arados y tenazas y pues, sus cosas de artesanía. Claro, al ser de hierro, la brújula, por ejemplo, se vuelve loca. Y eso a los habitantes de entonces les parecía algo mágico, ¿no? Que por qué la brújula se volvía loca en el Escorial. Y es por la atracción que ejercía el Monte Abantos. Y por eso la famosa silla de Felipe II, mal llamada silla de Felipe II, porque está en una parte baja que no se ve el Escorial apenas. Allí no se sentaba Felipe II para ver las obras del Escorial. En todos los casos subiría al Abantos para verlo desde arriba. Pero en lo que se llama malamente en la silla de Felipe II es un sitio mágico de la prehistoria, porque nuestros ancestros en la prehistoria celebraban sus orgías o sus fiestas o lo que fuera, ¿no? Y hay restos prehistóricos en la silla de Felipe II, que es una cosa digna de ver. Todo ese conjunto hace que el Escorial tenga una personalidad extraordinaria, ¿no? Desgraciadamente se ha perdido una de las cosas buenas del Escorial, que era el jardín botánico. La parte que mira hacia el oeste está un poco fría. Hay una terraza que no se sabe muy bien para qué está esta terraza, ¿no? Y ahí estaba el jardín botánico, que tenía la inmensa fortuna de que le podían traer plantas de todo el mundo, porque medio mundo estaba bajo la autoridad de Felipe II, porque eran los colones de Portugal más los colones de Castilla, o sea, medio mundo. Y la obsesión de traer plantas fue desde el principio. Colón desde el principio, en el primer viaje de vuelta, trae la nao llena de plantas. Y todos los galeones que venían, aparte del oro y de los mapas que decíamos, lo que tenían eran plantas. Los obsesionaba, porque desde Grecia, el famoso Dioscórides es una especie de catálogo desde los griegos, que eran las plantas del mundo. Y eso había quedado como el manual de las plantas que hay en el mundo. Bueno, eso quedó sobrepasado para la conquista de América. A partir de entonces, el Dioscórides, bien, yo lo tengo en casa y es muy atractivo, pero claro, las plantas del Nuevo Mundo pues no están allí. Y eso les fascinó. No es corriente decirlo, porque siempre creemos que iban por oro. Bueno, iban por oro, pero también por plantas. Y por muchas otras cosas, ¿no? La quinina, por ejemplo, pues la quinina vino del Perú, ¿no? De la mujer ¿cómo se llamaba? La marquesa de Chinchón, ¿no? Sí. Marquesa de Chinchón, la chinchona la llamaban. Descubrió el chocolate y la quinina, no está mal, ¿no? Y la trajeron a España. La quinina vino enseguida, pero el chocolate tardó mucho. Tardó 200 o más años en incorporarse a la dieta de los europeos. ¿Por qué no les gustaba el chocolate? El chocolate durante 2 siglos era una bebida muy amarga. Le echaban azúcar y eso, pero una bebida amarga, ¿no? Una especie de Coca-Cola, digamos, ¿no? Hasta que en el 19 los belgas y los suizos descubrieron las pastillas de chocolate. Pero eso fue muy tardío. El chocolate es un alimento que le gusta a todo el mundo, sin excepción. No hay ningún pueblo del mundo
que diga no me gusta el chocolate. Pues eso se lo debemos a la Chinchona, a la mujer a la marquesa de Chinchón, que era una mujer, iba a decir de pelo en pecho, pero no se puede decir. Bueno, creo que de eso ya hemos hablado poco, pero es que a lo mejor no sé mucho más. Yo tenía que vestir el santo, ¿no? Bueno. Gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a terminar ya aquí. Nos veremos la semana que viene para el siguiente acto, que será una conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que nos veamos de nuevo en una semana.